Vamos a puntualizar unos temas que me gustaría que ustedes desarrollaran, obviamente no solos, sino porque creo que no es el momento de la retórica, aunque aquí se han expuesto muchas tesis que me encantaría debatir si estuvieran un tipo de momento, en un tipo de escenario propicio, simplemente para el debate de teorías, de políticas públicas, pero creo que las circunstancias hacen que entremos es a actuar. Aquí hay, en cierta forma, una visión que a mí me parece respetable, pero que nos puede inducir a error. Estamos imaginando el contrabando como antaño era el contrabando. Aquellos barcos que llegaban de noche cerca de La Guajira, fondeaban en algún lugar lejos del puerto, pequeñas lanchas bajaban cargamentos, generalmente de whisky, telas y porcelana. Las lanchas llegaban a ensenadas igualmente oscuras y por rutas indescifrables que después fueron utilizados para otros fines, iban entrando poco a poco al país, y los guardias de rentas que se llamaban en los departamentos, cada vez que paraban los buses, pues eran sobornados por quienes traían esa producción hacia Bucaramanga y luego a los sanandresitos en Bogotá, etcétera. Ese contrabando crecía y florecía apenas por un diferencial de precios. Si el precio allá era más bajo, pero el arancel lo hacía más caro respecto al producto colombiano, pues el contrabando se volvía rentable al eliminar de facto el arancel. Yo pienso que el contrabando no es así hoy. Y no digo que esto todavía no siga sucediendo, pero ya no es lo fundamental. Y si ahí enfocamos las baterías, fracasamos. Porque el contrabando de hoy, ligado incluso a organizaciones internacionales muchísimo más poderosas que el antiguo bucanero o pirata o como quieran llamarlo, es un contrabando articulado al lavado de activos. Y en el lavado de activos ya no importa el diferencial de precios. Podría ser el precio en otro país muy superior al nuestro e incluso se produce el flujo. Porque trabaja a pérdida desde el punto de vista del mercado. Porque su verdadero objetivo es volver dólares pesos. Por eso se llama lavado de activos. Y para volver dólares pesos tiene que utilizar la legalidad. Y ahí la diferencia. Mientras el otro, que no tenía ese objetivo, sino una simple ganancia, podría moverse en un mundo completamente ilegal, donde de vez en vez había que sobornar a un funcionario público, este mundo actúa con la ley. Actúa dentro de los mecanismos formales de la economía. Aprovecha incluso las políticas públicas que han sido defendidas como políticas comerciales del país, que se les vuelve propicias desde hace décadas. Y por eso la primera discusión con el ministro Díaz Granados en el pasado foro, que creo que fue aquí mismo, no recuerdo bien, en el otro salón, pues dejó abierta esa discusión. Él decía con mucha propiedad, la culpa no la tienen los TLCs, decía él. La culpa es de un contrabando ligado al lavado de activos que él ve como un mundo aparte de la legalidad, un submundo. No, está dentro de la legalidad y aprovechan los TLCs.
los usa. Y en ese sentido, y por eso creo que no debemos incurrir en error, el tema Panamá es crucial. Como lo ha dicho nuestro alcalde local y antes alguno de sus voceros, el tema Panamá es crucial, no porque sea Panamá la única fuente de entrada de productos que destruyen la industria nacional, sino porque se convierte en un espacio sintomático que puede traer enormes cantidades de productos, aumentando aún más, casi exponencialmente, la entrada de producción que destruye la industria nacional. Porque es indudable que de Panamá nosotros, y sin un sentido peyorativo, ¿qué necesitamos nosotros de Panamá? ¿Qué? ¿Sombreros? Puede ser, de pronto guayaberas, que no se usan en Bogotá, pero podríamos, de pronto unos alcoholes. ¿Qué más podríamos traer del espacio geográfico económico de Panamá? ¿Qué podemos venderles en demasía? ¿Café? Allá se produce. ¿Bananos? Allá se produce. ¿Les llevamos petróleo? Pues creo que prefieren el de Venezuela. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el sentido dentro de una estrategia económica el Tratado de Libre Comercio con Panamá? Que no sea el de amplificar bajo un plurito ideológico en el cual creen muchos de los aquí presentes la tesis de que el libre mercado per se garantiza el desarrollo de las economías. Tesis que tiene muchos sustentos teóricos, pero también muchas contradicciones teóricas. El tema Panamá puede ser crucial y definitivo, más que Corea, más que Estados Unidos. Y aquí hay un punto que quiero, señores de la Secretaría de Desarrollo Económico, que apunten, porque tenemos que estudiarlo a profundidad. Dentro del TLC siempre se construye, en la argumentación de defensa del Tratado de Libre Comercio, se construye la tesis de la denominación de origen, concepto que significa, construido hace varias décadas, que el tratado con ese país es un tratado para garantizar un libre comercio de mercancías producidas con un porcentaje mayoritario de materias primas, trabajo, etcétera, del país con el que se hace el tratado. ¿Hasta qué punto hoy, no hace 10, ni 20, ni 30 años, hasta qué punto hoy temas que están ligados a la marca registrada, temas que están ligados al diseño y por tanto a la propiedad intelectual del diseño, sobrepasa completamente el criterio viejo de que la denominación de origen cubría exclusivamente fuentes de la economía geográfica con la cual se hace el tratado? Y me explico. ¿Hasta qué punto un zapato con marca norteamericana pero hecho en China entra a través del Tratado de Libre Comercio? ¿Hasta qué punto? Quiero pormenorizadamente ese estudio, porque si es como la economía global no lo dicta, tiene que entrar. Si se firmó el Tratado de Libre Comercio en esas circunstancias, y si entra, todo lo que estamos hablando aquí sobre contrabando se vuelve retórica. Retórica. Y esto no solamente sobre zapato, marca panameña, marca europea, marca coreana, marca de los Estados Unidos, pero hecho en China. La marca tiene una fuerza jurídica hoy en los tratados, porque ni más ni menos es el centro de los derechos de propiedad o patentes de propiedad intelectual. Es el centro, el corazón de este asunto. Y por tanto el concepto viejo de denominación de origen
puede haber quedado completamente supeditado y aplastado en las firmas de los diversos tratados que ha hecho el gobierno nacional y ratificados por el Congreso de la República. Y este tema es sustancial porque el estudio que proponía el señor abogado del gremio, que parece ser una propuesta hecha al gobierno nacional, independientemente de que lo haga el gobierno nacional, lo tenemos que hacer nosotros. Esa es la responsabilidad de ustedes. En las áreas económicas vulnerables de la economía distrital. Como todos sabemos, el corazón de los puestos de trabajo de Bogotá están cifrados en la industria manufacturera y en el comercio. Y en esa medida, lo que suceda con la industria manufacturera determina el futuro de Bogotá, para bien o para mal. Y la industria manufacturera nuestra son confecciones, cuero y calzados, metalmecánica y agroalimentos, o industria agroalimentaria. Esa es la pulpa de la economía bogotana. Y no hay uno solo ramo de ellos que no esté afectado negativamente por los tratados de libre comercio. Es ahí el riesgo de Bogotá. Y la encrucijada en la que estamos, porque esto es como Detroit o New Orleans, antiguos emporios de la prosperidad y la manufactura en Detroit, el automóvil, hoy son cementerios donde la gente se mata, con tasas de homicidios 5 y 6 veces superiores a las de Bogotá, en pleno corazón industrial de los Estados Unidos. El camino de Bogotá es Detroit, o el camino de Bogotá en el siglo XXI es la prosperidad. He ahí la encrucijada. Y dada la importancia de esa encrucijada, segunda tarea, porque de estudios no vive el hombre, aunque sin ellos no podría vivir. Es un frente, es la construcción de un bloque de fuerzas que se movilicen, porque esta discusión, y usted sabe, señor vicepresidente, el diálogo social debe ser un diálogo tranquilo, en escenarios, hay que prohijar el diálogo social, económico, pero el diálogo no tiene sentido si no nos movemos, si no hay fuerzas que demuestren y que puedan incidir en la modificación de agendas políticas, sociales y económicas. Y me parece que una tarea que debe desarrollar la Secretaría de Desarrollo Económico es la construcción de un bloque de emprendedores, de fuerzas sociales, gremiales, ligados a la industria del cuero, que ya se ha expresado, a la industria de la confección, que tiene 180,000 puestos de trabajo en juego, cuyo principal centro de dinámica es San Victorino, la industria metalmecánica y la agroalimentación. Yo creo que aquí hay que aunar esfuerzos y hay que mover la fuerza en la calle. ¿De cara a qué? A un diálogo con el gobierno nacional sobre la agenda económica que incide en la ciudad de Bogotá. Porque indudablemente no están los resortes propiamente del gobierno local las soluciones. Diálogo tranquilo, pero profundo, sincero, y tiene que ser eficaz. Y entonces la construcción de ese bloque de fuerza económica, pero que también es social, me parece que debe ser una responsabilidad pues de mucha gente, pero debe ser central en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Y en esa agenda hay un tema que propusimos en la pasada reunión y hoy tiene cero respuesta. Y que quiero, señor vicepresidente, que usted, que no estuvo en la pasada reunión, lo sepa. Cuando se habla aquí de cómo defenderse en la competencia, independientemente de si es legal o ilegal, que es una competencia de precios. Alguien proponía las economías de escala, tratar de competir con las economías de escala china. Respeto mucho la opinión, pero creo que no es el tema. Aquí el tema es cómo competimos con diseño y calidad. Que la economía de escala no per se produce. Y diseño y calidad nos arroja hacia una agenda de cosas concretas. Diseño y calidad nos arroja en materia de precios, señor vicepresidente, al crédito. Aquí hay excepciones, obviamente, pero la mayor parte de la economía popular manufacturera de la ciudad de Bogotá, que explica el 80% del empleo de la ciudad, que entre comillas, si no fuera por su dinamismo, no haría que el gobierno nacional pudiera presentar estadísticas optimistas de empleo a nivel nacional. Las estadísticas de desempleo bajan en el gobierno, en el país, porque producimos empleo en la ciudad de Bogotá, no por más. Y quiero que pues no, obviamente ustedes lo saben, pero quiero subrayar el tema. Si no estuviera Bogotá con su dinámica económica aún vigente, el desempleo en Colombia descendería. El desempleo en Colombia aumentaría. Y por tanto el tema Bogotá debe ser profundamente sensible para el gobierno nacional. Si aquí se explica la dinámica del empleo, y la dinámica del empleo se explica en la ciudad de Bogotá por la pequeña y mediana industria y comercio, que es lo que llamamos nosotros la economía popular, es ahí, no es más. Entonces, ¿qué pasó con nuestra propuesta de crédito para la economía popular en la ciudad de Bogotá? Porque el 70% del crédito que llega a la economía popular en Bogotá no llega de los bancos, ni públicos, que solo hay uno, ni privados. Llega de un sistema oscuro que se llama el gota a gota u otros nombres, que tiene una definición. Son liquideces oscuras de las mafias, que están subyugando al vendedor ambulante, pero también al tendero, también al señor del supermercado, también al pequeño señor o señora productora de blue jeans, de confecciones, de calzado, de cueros, de cinturones, de botones, de hilos, de colombinas o chocolates o papas fritas, de todo eso. Una economía que está subyugando a tasas de interés de usura y que obviamente va a introducirse al precio del producto, y al introducirse la usura en el precio del producto, pues nos deja con las manos amarradas ante los precios bajos de las importaciones. Es la condena de la industria nacional. Le pedimos al ministro Díaz Granados que usara el único banco público que tenemos, que por definición no tiene que ver con estos temas, el Banco Agrario, que usara la disposición del distrito de depositar grandes cantidades de liquidez del distrito, del recurso público, en el Banco Agrario, pero que para potenciarlo incluso en su política agraria, que hoy es fundamental si queremos hablar de paz, pero con una contraprestación
que el Banco Agrario pudiera diseñar una política de crédito urbano a la economía popular, a la industria bogotana, que fundamentalmente es de la pequeña y mediana industria, en los barrios en donde se desarrolla esa industria, que son precisamente el barrio popular, como en el que estamos. Hoy no veo ninguna respuesta al respecto. Si no hay crédito, no hay poder económico. Si el crédito es usura, esa es una debilidad económica. Si no hay una política pública de crédito, que yo llamaría, aunque esa palabra fue desterrada del diccionario de los economistas en Colombia, crédito de fomento. Reemplazamos el crédito de fomento por la usura de la mafia. Y así no hay industria que pueda florecer en Colombia. Parte de una agenda económica mucho más compleja, pero que para poderla discutir con el gobierno nacional necesita fuerza organizada, empresarial, laboral, social, económica, organizada. Entonces espero de ustedes actividades de corto plazo alrededor de este objetivo, que significa una alianza entre manufactureros del calzado, de la confección, de la metalmecánica. Y finalmente, y haciendo eco de las palabras del alcalde local, bueno, y el distrito capital específicamente podría moverse en función de, no retóricamente, sino concretamente, prácticamente, fortalecer espacios de la economía popular. Porque una cosa la demanda el gobierno nacional, pero ¿y nosotros qué hacemos? Podríamos hacer cosas importantes, no marginales, no simbólicas, no de retórica, sino concreta, que apunte al corazón de la solución de los problemas, o de ayudar realmente a la solución de los problemas. Ustedes vienen desarrollando unos espacios de asociatividad alrededor de la máquina. Desarrollemos espacios de asociatividad alrededor del saber, porque en el siglo XXI la máquina más importante es el cerebro. Ojo con eso. En el 19 era la máquina, la enorme máquina echando carbón por todas partes. En el 20 aún era la máquina, la de nuestro economista que habló de las economías de escala. Pues esas eran las máquinas. En el siglo XXI es la articulación del saber a la producción. Principal medio de producción, Ramiro, es el cerebro. Y por tanto, una de las cosas que podemos hacer es crear asociatividad alrededor, que es una asociación de cerebros, alrededor del saber, del diseño, para que el producto bogotano, ese que ya avanzó aquí con un hecho que es la marca hecho en Restrepo, ¿cierto? Es Made in Restrepo. Esa marca, y eso no es para, eso es, si se hace bien, eso es como cuando se toman allá los señores el vino Bordeaux. ¿Qué es Bordeaux? Es una región que vende una marca que ya incluso la gente dice, nadie sabe dónde queda Bordeaux, sino dice eso, el vino Bordeaux. Pues esa es la marca regional. Y la marca regional se puede desarrollar, pero el desarrollo de la marca regional desde muchas perspectivas tiene un corazón, y es el saber en la producción. El saber en la producción, ojo, implica incluso no esperar a que el gobierno nacional lo haga, traer diseñadores nacionales e internacionales de peso suficiente para transmitir un saber cada vez más enriquecido, que con el saber ya existente
pueda ser una cofradía que nos lleve a productos cada vez más poderosos desde el punto de vista de la calidad y el diseño en nuestra producción local. El espacio del saber, pago por nosotros. No necesitamos esperar ni ayuda de nadie para hacerlo. Y aquí me gustaría que ustedes exploraran otro tema. El alcalde local propone una campaña nacional de cultura nacional alrededor de compre la marca nuestra, la marca nacional colombiana, las marcas que tienen denominación de origen en Colombia, porque ya hay marcas nacionales que también producen en China, porque esa es la lógica. No crean ustedes que es un asunto solo de franceses, de italianos o de estadounidenses. Hay marcas nacionales que ya su taller está en la China. Entonces, marcas con denominación de origen colombiano. Una campaña publicitaria masiva que ayude a construir cultura nacional desde Bogotá, desde la Bogotá humana. ¿Qué es plata? Eso no puede ser financiado por la alcaldía local. Discúlpeme, alcalde, usted tiene que tapar huecos aquí y otros menesteres. No, eso tiene que ser con los recursos distritales para el efecto. Y televisiva, y masiva, y bien hecho, y impactante, y etcétera. Y aquí entraría en un último punto que me parece concreto a riesgo, porque todo lo que hacemos nosotros va seguido de una denuncia penal, de otra de la Contraloría, de otra en la Personería y de otra en la Procuraduría, pero es a riesgo. Y aquí sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Los prevengo. No, después no digan que no lo advertí, pero un manual de contratación del distrito, no un mamotreto, no vamos a tocar todos los temas terribles de la contratación. Esto hay que hacerlo con Secretaría General, pero hemos venido estudiando, pues incluso desde antes de ser alcalde, los procesos contractuales del distrito. Los procesos contractuales del distrito están hechos para beneficiar predeterminadamente personas y un tipo, digamos, de actor de la contratación, para no ponerle un nombre triste. Actores predeterminados de la contratación. Y voy a poner un ejemplo. Si vamos a comprar alimentos, en los términos de referencia colocan lo que yo llamaría el combo. Entonces, no compramos papas, no compramos carne, no compramos arroz, compramos un combo, donde va metido, no digo el arroz, sino un yogur, no sé qué, otra cosa, mortadela cortada. Todo junto. Pues no hay nadie que produzca todo eso junto. Los productores nacionales no producen yogur y mortadela cortada y papas fritas. Los productores nuestros producen cada cosa por aparte. Entonces, ¿por qué lo meten en un combo? ¿Por qué lo empaquetan? Ahí la trampa. Porque entonces hay un actor de la contratación que es un intermediario que compra la papa, que compra el yogur, que compra por otro lado la mortadela, y él lo que hace es juntarlo, intermediar, ganarse el billete y vendérselo al distrito. Ese no es un productor, ese es un actor de la contratación que se ha apropiado de los dineros públicos. Es por esa vía de inducir a los funcionarios públicos a hacer el combo. Y así es como nos están apropiando los procesos contractuales. ¿Por qué?
Y voy a explicarlo. El señor que corta mortadela, si nosotros compramos 500.000 raciones diarias de mortadela cortada, pues usted imagínese que es cortar 500.000 raciones de mortadela todos los días. Ese tiene que tener una máquina especial. Es muy probable que ese señor ese señor es muy poderoso políticamente, solo tenga esa máquina especial. No tiene más. Él no hace la mortadela. Él tiene esa máquina. Y como no hay otros que tengan esa misma máquina para cortar 500.000 trozos de mortadela, pues él hace que un funcionario público en la Secretaría de Integración Social diga mortadela cortada y ya se sabe quién va a ganar. Un ejemplo, que ahora volvámoslo al tema del calzado. El distrito compra calzado o combos escolares. Y entonces el combo escolar es un uniforme que es de tela, calzado, de cuero, bolso de plástico a lo mejor, no sé qué, cuadernos. ¿Hay aquí algún productor que produzca al mismo tiempo calzado, uniformes, bolsos, cuadernos? Entonces estamos al frente de otro intermediario, otro actor de la contratación. Y me preguntaría, ¿ese actor de la contratación le compra el calzado al Restrepo o a los chinos? ¿Y eso es en todo el país? Entonces aquí hay una acción concreta. Claro, el intermediario, que a lo mejor es amigo de un director de televisión o de un senador de la República, me va a masacrar. Pues, obviamente, me va a masacrar. Va a poner gente a demandarme por todas partes. Pero ¿qué tal si el manual de desarrollo económico que propongo que ustedes nos entreguen rápidamente para la contratación generalizada del distrito vuelve práctico, no retórico, dos criterios que están en las leyes? El de que hay que privilegiar la industria nacional en las compras públicas. Solo si no se produce aquí. Solo si no se produce aquí. Y protege las pymes. Eso se volvió pura retórica, eso se volvió como Angelino, el artículo que usted ayudó a aprobar en la Constitución del 91, artículo 60, recuerdo que dice, cuando el Estado Nacional enajene sus bienes, se privilegiará al trabajador y la economía solidaria. Eso se volvió carreta. Eso es un artículo constitucional. Pero lo hizo Angelino con la intención obvia de que eso era para democratizar la economía nacional, lo volvieron carreta. Aquí también hay unas leyes que protegen en los procesos contractuales la industria nacional y otras que protegen la pequeña y mediana industria en los procesos de contratación pública, que se volvió carreta. Y yo quiero que ustedes, estudiando cómo fue que se volvió carreta, me la vuelvan una realidad. Es decir, la contratación pública del distrito, cuando se trata de comprar alimentos, debe beneficiar a los productores de alimentos de Colombia. Cuando se trata de entregar alimentos, debe beneficiar a los tenderos de los barrios. Cuando se trata de comprar confecciones, uniformes, etcétera, debe garantizar productores de confecciones, ojalá bogotanos. Y cuando se trata de compras de calzado, que no hay sino 1 millón de estudiantes que necesitan por lo menos un par anual de calzado, debe privilegiar los productores de calzados ubicados en la ciudad de Bogotá. Y nos llueva, truene o relampaguee, espero una propuesta concreta
métanse a esos estudios de términos de referencia y entréguenos a mí y obviamente a la sociedad los criterios de una contratación transparente con este tipo de criterios que quiero generalizar en toda la contratación pública del Distrito Capital, tanto en sus instituciones como en sus empresas. Gracias, muy amable.